Jonás es uno de los profetas más conocidos de la Biblia, famoso por su misión en Nínive. Llamado por Dios para predicar arrepentimiento a los ninivitas, Jonás intentó huir de su mandato divino, solo para ser tragado por un gran pez. La historia de Jonás abarca su desobediencia, tiempo en el vientre del pez y eventual cumplimiento de su misión, destacando la misericordia de Dios hacia Nínive. Jonás, hijo de Amitai, era un profeta en Israel, a quien Dios ordenó ir a Nínive para proclamar un mensaje de juicio debido a su maldad. Nínive, la capital del imperio asirio, era conocida por su crueldad y violencia, lo que hacía la tarea de Jonás especialmente difícil y peligrosa. En lugar de obedecer, Jonás decidió huir en dirección opuesta hacia Tarsis, tratando de escapar de la presencia de Dios, pero a pesar de sus esfuerzos por huir, Jonás no podía esconderse de Dios. Esta idea se refleja en el Salmo 139, 7-10, que expresa que no hay lugar donde uno pueda escapar de la presencia de Dios. Jonás pagó su pasaje y se embarcó en un barco con destino a Tarsis. Mientras viajaba en este, Dios envió una gran tormenta que amenazaba con destruirlo. Los marineros, aterrorizados, comenzaron a clamar a sus dioses y a lanzar la carga al mar para aligerar la nave. Es entonces cuando el capitán del barco despertó a Jonás, quien estaba profundamente dormido, y lo instó a clamar a su Dios. Poco después Jonás confesó que estaba huyendo de Yahvé y les dijo que lo lanzaran al mar para calmar la tormenta. Así pues, los marineros lo lanzaron al mar y la tormenta se calmó de inmediato, demostrando la conexión entre la desobediencia de Jonás y la tormenta. Dios tenía preparado un gran pez para tragarse a Jonás, quien fue un medio de rescate y una forma de disciplina para él, ya que estuvo en su vientre durante 3 días y 3 noches, un tiempo crucial para la reflexión y el arrepentimiento del profeta. Durante su tiempo en el vientre del pez, Jonás tuvo la oportunidad de reflexionar sobre su desobediencia y su huida de Dios. En medio de su angustia, Jonás clamó a Dios, reconociendo su desesperación y la intervención divina. Esta situación fue descrita como una experiencia cercana a la muerte y reconoció que incluso en su desobediencia y angustia, Dios escuchó su clamor. A pesar de la severidad de su situación, Jonás entendió que todo esto estaba bajo el control de Dios. Expresó su sensación de estar separado de la presencia de Dios, pero también su esperanza de volver a estar en su presencia. Jonás continuó describiendo su experiencia en el mar, señalando la profundidad de su desesperación y el poder de Dios para rescatarlo incluso de las profundidades. Reconoció que su salvación venía únicamente de Dios. Jonás reconoció la vanidad de la idolatría y renovó su compromiso con Dios, mostrando que había aprendido de su experiencia. Después de su oración, Dios ordenó al pez que lo liberara, demostrando misericordia y control absoluto. Tras ser liberado del pez, Dios nuevamente llamó a Jonás y le ordenó ir a Nínive para proclamar el mensaje de juicio. Esta vez, Jonás obedeció sin vacilar, demostrando su disposición a cumplir la voluntad de Dios tras su experiencia previa. Jonás recorrió la ciudad y advirtió a sus habitantes sobre la inminente destrucción debido a su maldad. Sorprendentemente, los habitantes de Nínive creyeron en el mensaje de Jonás y comenzaron a arrepentirse. Este arrepentimiento colectivo y genuino afectó a todos los niveles de la sociedad, desde el mayor hasta el menor. El arrepentimiento alcanzó incluso al rey de Nínive, quien se levantó de su trono, se despojó de sus vestiduras reales, se cubrió de cilicio y se sentó en ceniza en señal de humildad y arrepentimiento.
Además, también emitió un decreto ordenando a todos en la ciudad que ayunaran, se cubrieran de cilicio y clamaran fervientemente a Dios. Dios vio el arrepentimiento genuino de los ninivitas y decidió no destruir la ciudad. Este acto de misericordia subraya la disposición de Dios para perdonar a aquellos que se vuelven a Él con un corazón contrito y arrepentido. A pesar del arrepentimiento de Nínive y de la misericordia de Dios, Jonás se enojó grandemente porque Dios no destruyó la ciudad. Jonás expresó su frustración y enojo a Dios, recordando por qué había intentado huir inicialmente. Estaba molesto porque sabía que Dios era misericordioso y estaba dispuesto a perdonar a Nínive, lo cual iba en contra de sus deseos de ver la destrucción de sus enemigos. En su desesperación y enojo, Jonás incluso expresó su deseo de morir. Dios hizo que creciera una planta, una calabacera, para dar sombra a Jonás y aliviar su incomodidad con el objetivo de enseñarle una lección. Sin embargo, al día siguiente, Dios envió un gusano que dañó la calabacera, haciendo que se secara. La desaparición repentina de la calabacera volvió a sumir a Jonás en el malestar y el descontento, y para agravar la situación, Dios hizo que soplara un viento caliente y abrasador del este, aumentando la incomodidad de Jonás. Dios utilizó la situación de la calabacera para enseñar a Jonás una lección sobre la compasión y la misericordia. Señaló que Jonás se preocupaba por una planta que no había cultivado ni mantenido. Dios concluyó la lección subrayando la importancia de la compasión por las personas. Este versículo destaca la preocupación de Dios por la vida humana y la salvación, mostrando que su misericordia se extiende a todos, incluso a los habitantes de Nínive. La historia de Jonás y el pez nos deja varias lecciones. La más importante es que no podemos escapar de Dios. Él nos anima a enfrentar nuestros temores y desafíos con la certeza de que siempre está con nosotros y tiene el control. La misericordia mostrada a Nínive nos recuerda que Dios desea que todos se arrepientan y se salven, que siempre hay esperanza para aquellos que vuelven a Él con un corazón contrito. La lección de la calabacera enseña que debemos tener compasión y preocuparnos por los demás como Dios lo hace incluso con aquellos a quienes consideramos enemigos. Podemos apreciar entonces que esta historia es rica en lecciones y que a través de la obediencia, la misericordia, el arrepentimiento y la compasión, podemos vivir una vida que refleje el carácter de Dios.